Yo soy ingeniero en sistemas, entonces el tema de blockchain me volvió loco. Dicen que en cripto es como años perro, que por cada año son 7 años. Quise invertir en algún lugar y fui a ver si podía y me dijeron, ¿cuánto vas a meter? Esto, y me dijeron, vete de aquí. O sea, claro, es una industria que me vuelve loco. Es muy disruptiva. El 50% de la gente que salga ya no va a tener una cuenta de bank, sino que a lo mejor va a tener un exchange porque... Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos hoy en el episodio número 22 de Bitcoin Argentina. Contamos con la participación especial de Ignacio Aguirre, CMO global de BitGet. ¿Cómo estás, Ignacio? Todo muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Un placer Muchas tenerte gracias acá. por tenerme aquí. Un placer. Viniste desde lejos, desde Luxemburgo, así que bienvenido a Argentina. Y quería empezar por preguntarte, bueno, como CMO global de BitGet, ya hemos tenido a participantes de BitGet acá en el podcast. Una pregunta directa que es, ¿qué es lo que lo diferencia a BitGet del resto de los grandes exchanges? A ver, para mí, y justo cuando iba a entrar a BitGet, me platicaron un poco de la visión que tenían, que era más allá de ser un crypto exchange. Entonces, esto te lleva a mucho más de lo que está buscando la gente. Entonces, un exchange normal es un exchange que vas a ir y vas a comprar pares. Vas a tener cierto listing de tokens, pero la visión de BitGet fue más allá. Entonces, ¿qué es un Universal Exchange? Número uno, tienes varios assets que están en un mismo lugar. Entonces, juntamos CeFi, DeFi y TradFi. Eso significa toda la parte de los listings que hacemos nosotros, más la parte de DeFi, que son millones y millones de tokens que están a tu alcance. Y aparte tienes la parte de TradFi, que fue lo último que lanzamos. Arrancamos el 5 de enero de este año con Oro, que fue nuestro primer como asset que montamos. Ahora tenemos muchos assets de TradFi y al final esto es traer más opciones para nuestros usuarios, pero más allá de traer, porque, a ver, puedes meter más y más usuarios, pero al final del día, la gente no está buscando solamente más assets, está buscando una plataforma más completa. ¿Y eso qué lo hace? Lo hace funcionalidades como AI. Hoy tenemos Get Agent, tenemos Agent Hub, tenemos Gracie AI, tenemos varias herramientas que al final del día lo que hacen es que te van a permitir tener mucho mejor experiencia de hacer intercambio de assets. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tienes pulso. El hecho de que tengas pulso en el corazón va a hacer que hagas panic selling, que a lo mejor vendas por pánico, que hagas muchas cosas que normalmente no harías. Entonces, AI lo que nos va a ayudar es a poder, uno, tomar más datos, tener más datos disponibles para tomar tus decisiones. Pero yo creo que algo que es lo más importante es la parte de, si tú piensas en coding, vibe coding. Yo soy ingeniero en sistemas. Mira. Y ahora hay veces que me revienta que un abogado pueda venir a hacer un prompt y crear una aplicación por algo que yo tuve que estar haciendo 4 años. Pero al final del día, mucha gente no entra a trading por temas que no entienden o es complicado. Entonces el hecho que puedas tener, por ejemplo, conectar tu agente a Agent Hub y puedas hacer tus transacciones o tus estrategias en idioma natural, eso es una pasada, porque estás simplificando esta barrera de entrada que mucha gente dice, es que yo la verdad es que no conozco, no sé, no entiendo y no lo puedo hacer. Entonces el hecho que tú puedas decir, quiero comprar tal en lenguaje natural, eso va definitivamente va a cambiar la manera en la que funcionan los exchanges. Sí, es una facilidad de entrada para un usuario común que no la tienen otros, ¿no? ¿Con qué te encontraste, Ignacio, cuando ingresaste a BitGet en septiembre? Ya son 9 meses. ¿Y qué progresos viste hasta el día de hoy? A ver, es una pasada. A ver, yo pensando de cuando entré, que no teníamos TradFi, a Q1, y como estamos ahora, 40% de los assets en la plataforma que se están tradeando son no cripto. Mira, no sabía eso. Entonces, 40%. 40%. Mira. Entonces, ¿qué significa esto? Más que dar un número y decir, oye, mira qué bien, significa que la gente tenía interés. Entonces, la gente está cansada de brincar entre tabs, la gente está cansada de brincar entre aplicaciones. Porque aparte, cada vez que hay una nueva actualización del iPhone, te quitan más espacio de sistema y ya puedes tener menos apps. Entonces, Apple directamente nos está forzando y los sistemas operativos a tener menos aplicaciones. Pero bueno, esto lo digo de broma, ¿no? Pero al final no quieres tener una aplicación para cripto, una para acciones, una para divisas, una para, no sé, petróleo. O sea, ya la gente ya no quiere eso, quiere simplificar.
porque es manejar 4 cuentas, es manejar 4 controles de seguridad, 2FA, y te vuelves loco. Es confuso. Sí. Es demasiado para algo que se puede unificar en un solo lugar. Claro, y al final del día tú ves tu portafolio en un mismo lugar. Tú piensas en mucha gente que al final del día decía, bueno, pasó este evento macro, ¿no? Sí. Entonces bajó esto, subió esto. Y la gente piensa y dice, es que si tengo que mover el dinero, pensar entre tener que pasarlo a fiat, de fiat moverlo. Sí. Los tiempos, es que los tiempos también, porque cuando haces una transferencia en un banco y te dicen de 2 a 3 días hábiles, yo digo, ¿pero qué está pasando? ¿En qué están pensando? Entonces, el hecho de que lo tengas todo en un mismo lugar no es, por eso digo, no es solo el acceso. Entonces, acabamos de lanzar el tema de IPO Prime, que es tener acceso previo a acciones. Ahora, ¿qué significa esto? Normalmente cuando quieres tener acceso a estos como pre-IPOs, a lo mejor el monto de inversión tiene que ser desde 250,000 a $1,000,000 para poder tener acceso y entrar. Con nosotros puedes hacerlo desde $100. Mira. Entonces, ¿cuántas veces no dijiste es que si hubiera podido haber invertido en Apple, en tal? Pero ahora ya puedes. Entonces, yo creo que cuando pensamos en regiones como Latinoamérica, yo nací en México. Sí. Y me rompía la cabeza porque no podía tener una cuenta en dólares. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan ilógico que siendo un país vecino a Estados Unidos no me den una cuenta en dólares? Pero tampoco podía tener acciones. Entonces, el tema de la geolocalización con cripto está rompiendo las barreras. Porque si piensas Universal Exchange, como te diga, no es nada más los demás assets. Es el hecho de tener acceso a algo que nunca tenías acceso. Sí. Entonces, yo creo que esto le permite no solamente a la gente que es avanzada en trading, sino que también gente que nunca tuvo una cuenta de banco ahora puede tenerla. Entonces, yo creo que para ciertos, tienes como 2 mercados diferentes. A mí me gusta, yo lo digo mucho en inglés, que es la diferencia entre need and crave. Ok. Porque crave es que quieres tenerlo. Sí. Pero cuando lo necesitas, tenemos una persona que trabajaba en BitGet Wallet y decía que su abuela vivía en Egipto y no le daban una cuenta de banco. Y BitGet Wallet fue su primera cuenta que tuvo una tarjeta para poder pagar medicinas que necesitaba. Sí. Entonces, cuando te pones a pensar, no es solo el hecho, una plataforma increíble para hacer trading, pero le está cambiando la gente a muchísimas personas que nunca tuvieron acceso a este tipo de productos. Sí, y es un beneficio importantísimo. Me parece que le queda muy bien el nombre de Universal Exchange, ¿no? Me interesa conocer, Ignacio, un poco sobre tu historia, cuándo comenzaste en el mundo Bitcoin y, más que nada, tus opiniones sobre el desarrollo que viste desde los comienzos hasta hoy. A ver, yo empecé en tema de cripto y todo el ecosistema de blockchain más o menos como 2015-16. Sí. Yo soy ingeniero en sistemas, entonces el tema de blockchain me volvió loco porque, ya sé, soy como un computer nerd total. Sí. Pero me di cuenta que el tema, a ver, cuando empezó Internet, el protocolo que lo desarrolló se llama TCP/IP, que es el protocolo que hizo que puedas tener hoy Internet, hacer el streaming que estamos haciendo hoy. Pero blockchain es la tecnología que probablemente va a reemplazar esto. Entonces, para mí me apasionaba mucho, me encantaba mucho el tema de descentralización, etcétera. Entonces seguía muchos proyectos, trabajé como freelance en muchas Layer Ones y proyectos de NFTs, DeFi, pero como muy por mi lado. Yo siempre estuve más en el mundo de tecnología, SaaS, y un día mi esposa me dijo, por favor, consíguete un trabajo en cripto, porque si me sigues hablando de Bitcoin cada vez que regresas a la casa, me dijo, nos vamos a divorciar. Porque me dijo, ya no puedo seguir escuchando y viendo documentales de blockchain y de Bitcoin. Búscate un trabajo donde a la gente le gusta hablar de lo mismo que te gusta hablar a ti. Háblales a ellos y cuando regreses a mí me hablas de cosas más normales. Entonces, ya llevo casi 7 años full time en cripto. Mira. He trabajado en compliance, trabajé en Sapobank, trabajé también en DeFi y bueno, pues ahora en exchange. Entonces, la verdad es que ha sido estos 7 años bastante avanzados. Y yo creo que de cuando comencé, que me acuerdo que mi primera compra fue cuando todavía no habían, digamos, un exchange que fuera wallet y el exchange en el mismo lugar. Okay. Es decir, tú te metías, comprabas y lo mandabas a un wallet. No vivían en el mismo lugar. Entonces, cuando piensas en el avance que hubo de esas épocas a lo que tenemos al día de hoy, es que es una locura. Sí. ¿Te imaginabas en algún momento ver TradeFi en un exchange?
Digo, una integración de finanzas tradicionales como stocks dentro de un espacio que su propósito inicial era compra y venta de criptos, Claro. no de stocks. Es que si tú piensas, por ejemplo, voy a regresar un momento para mí que fue muy mítico. No sé si seas muy fan de la música, pero Sí. cuando Steve Jobs anunció 1000 canciones iPod. en tu bolsillo, Sí. es que piensa en la sencillez de cómo lo explicó. No tuvo que decir qué tecnología, en qué estaba programado, qué chip tenía. No, dijo 1000 canciones y la gente lo entendió. Ahora puedo llevar 1000 canciones en mi bolsillo. Y fue súper poderoso. Y cuando tú piensas en el avance que hubo, si lo ponemos en contexto de música, cuando yo empecé a comprar era la época, digamos, del cassette. Sí. ¿Tuviste algún cassette alguna vez? Sí, sí, sí. Bueno, pues tenías el cassette y era el lado A y B. El lado A era el que tenía las canciones buenas y normalmente el B nunca llegabas. Y te regresabas en las primeras 3 canciones porque normalmente era un solo artista. Lo mismo que los exchanges. Tenían un par de tokens, pero realmente no tenía diversidad. Luego se movió, digamos, a la época digital, donde eran los CDs. Napster, LimeWire, bajábamos canciones, creabas tus propios CDs, música digital, mejor calidad. Pero al final del día en los exchanges eran lo mismo. Tenían un poco más de diversidad, pero igual tenías que tener un Discman o tener en tu coche el CD player o la caja. Yo tenía la caja de 10, me acuerdo. Era muy mítico, pero se raya el disco, no funciona. Ahora, cuando hablé de las 1000 canciones, yo creo que es donde están muchos de los exchanges al día de hoy. ¿Por qué? Porque sí tienen miles de tokens que ellos hacen el listing, pero realmente se quedan ahí. La interfaz pues, es complicada. Cuando salió lo del iPod, había mucha fricción porque yo me acuerdo, yo tuve que ahorrar como años para comprarme el mío, pero era un aparato caro. No es como que dijeras, bueno, todo el mundo tiene un iPod. Y nosotros, yo creo que donde estamos con Universal Exchange es en el streaming age. Estás pensando, me gustaría compararlo con Spotify. Porque si tú piensas en Spotify, por ejemplo, una de las funcionalidades que tenemos como copy trading son las playlists. Porque aunque tú haces tus playlists, que es como si tú estuvieras haciendo tu propio trading, siempre va a haber alguien que tiene una mejor playlist que tú. Sí. A mí me encanta decir que soy muy bueno para la música, pero siempre va a haber alguien mejor. Claro. Entonces, es como puedes tener, o sea, tú piensas en la época de los cassettes y yo me regreso a mi juventud y si quería ir una canción o me esperaba en el radio 2 horas a que saliera y la grababa y la ponía en un cassette o no la oía. Y tú piensas que ahora la gente que quiere oír música, con que tenga un teléfono y conexión a internet, sí, a lo mejor te salen unos anuncios, pero ya puedes escucharlo, lo tienes en tiempo real. Sí. Eso es lo que está pasando con Universal Exchange. Tienes acciones, tienes cripto, tienes divisas, tienes todos estos assets 24/7. Entonces, para mí ese es el valor, el valor agregado. Es tener este tema de, más que verlo como un exchange, es como un ecosistema, es como un sistema operativo para las finanzas que te permite hacer transacciones digamos que en el tipo de asset que tú quieras. Sí. Mencionas lo del iPod, que me parece una analogía excelente. ¿Cómo es el rol que tenés vos como CMO, la responsabilidad de comunicar un producto que es difícil hoy, como lo fue el iPod? Steve Jobs lo adaptó a 1000 canciones en un dispositivo. Easy, ¿viste? Fácil de entender. ¿Cómo es esa comparativa a comunicarlo desde un exchange? A ver, yo creo que todos los que estamos en marketing ahora tenemos dos retos muy fuertes. El primero es cómo humanizas una marca de algo que es tan complejo. Yo vengo de trabajar trabajé en una empresa de storage. Ok. O sea, era muy complicado. Entonces, vengo de industrias donde es muy complejo y cómo puedes crear una narrativa y un storytelling que se adapte. Sí. Entonces, por ejemplo, trabajamos con MotoGP. Los pilotos de MotoGP parpadean una vez cada 3 minutos. ¿Por qué? Porque cada vez que parpadean pierden 14 metros de pista. Sí. Y cuando tu cuerpo es el chasis a 300 kilómetros por hora, tratas de parpadear lo menos posible. Pero se entrenan para hacerlo. Entonces, para mí, por ejemplo, esto, tú y yo parpadeamos entre 8 y 16 veces, 8 y 16, cada 8 o 16 segundos. Mira. Entonces, si tú te pones a contar la cantidad de veces que parpadeas, puede que pierdas, no sé si media hora o 1 hora al día. Mira. Pero también duermes, ¿no? También, sí. Entonces, si duermes mucho o poco, da igual, pero vamos a poner el promedio de 8 horas. 9 horas al día estás dormido. Sí. Y, por ejemplo, yo que vivo en Europa, cuando estoy dormido, se levanta Trump, echa un tweet y se te caen los mercados. Entonces,
Cuando tú duermes, nosotros no. Tenemos herramientas de automatización que te permiten poner reglas para poder hacer trading. Porque si tú tratas, a menos de que seas un day trader y estés todo el día viendo y sin parpadear cada 3 minutos o cada 3 horas, en algún momento se va a subir y se va a bajar el mercado y vas a perder esas oportunidades. Me encanta decir cuántas personas lo han dicho. Si Bitcoin llega a 120 otra vez, voy a tomar gains, voy a vender y voy a quedarme algo para poder luego comprar. Pero nunca lo vendes. No. Y luego cuando baja a 60, la gente dice, ahora de verdad voy a comprar. Sí. Pero nunca compras. Pero, por ejemplo, si tú tienes un agente y le pones a Get Agent y le pides, si Bitcoin llega a 120, vende 10%. Y eso tenlo en cash para otra oportunidad. Claro. O le pones, y si baja a 60, esos 10, mételos a Bitcoin. Entonces, ya puedes programar cosas que tú porque como humano llega a 120 y dices, bueno, tal vez llega a 130, pero no llega. Claro. Y luego vuelve a bajar y no vendiste y no compraste. Entonces, a mucha gente le pasa eso. Yo creo que el tema de ser humanos nos afecta. Y yo creo que eso es como cuando tú juntas todos estos factores de lo que estamos haciendo. Y bueno, voy a regresar un poco. Entonces, la narrativa es muy importante porque o sea, hay que vender la funcionalidad, no hay que vender product features, porque cuando a mí me pierden cuando estoy me están hablando de un proyecto y me dicen, sí, porque mira, tú lo pones de aquí de un layer 1, lo mandas a un layer 2, haces bridge, lo mandas y luego haces wrap, lo restakeas y entonces te sale un token sintético y ese lo stakeas. Ya me perdiste. Y a mí, alguien que no tiene ni idea, es todavía peor. Sí. Y la segunda, yo creo que una de las cosas que tenemos que meternos y que nos falta mucho como industria es un tema de educación. Porque tratamos de vender algo que la gente piensa o dan por hecho. Entonces yo ahorita te expliqué con el tema de música cuál es como la evolución de los exchanges y por qué estamos hoy como Universal Exchange, como en un streaming age, donde tienes todo en tiempo real 24 horas al día. Pero la gente apenas entiende el tema de exchange. Entonces falta mucho este tema de educación, evangelizar y poder crear digamos que esta como tema de ser una industria que es saludable. O sea, el tema de trust es muy importante para la industria y entre todos. Y no te estoy hablando de BitGet. Todos como industria tenemos que crear este trust en los usuarios. Pero para crear este trust no es algo que creas de cero, sino que es a través de productos, es a través de educación, es a través de ofrecer cosas que sean simbólicas y que puedan realmente cambiarle la vida. Sí, y la narrativa la comunicación tiene un lugar primordial. Diría que si no es el más importante, es el segundo más importante, pero más aún en un contexto donde es carente de educación. Vi, por ejemplo, que BitGet tiene campañas de desarrollo educativo en países como Camboya, creo que fue, que estuviste. Sí. Mira. Sí, estuvimos en Camboya y para mí ha sido de las cosas más espectaculares. Tenemos el tema de Bitcoin for Youth, que es un programa en el que decidimos invertir para llegar a 1 millón de niños para 2027. Mira. Cuando estuve allá fue espectacular porque hicimos un acuerdo con el gobierno y metimos un programa de educación para que la gente entienda temas de coding, de crear videojuegos para ayudar a una causa. Y te voy a decir una cosa, a mí me tocó ser juez en uno de los concursos y lo único que te puedo decir es que me quedé y dije, no puede ser. Me presentaron un grupo de niñas que tenían creo que 8 o 9 años en inglés con una seguridad que cuando yo tenía esa edad probablemente me hubiera metido atrás de las cortinas de ahí. Sí, normal. O sea, y no hubiera podido. Y con una seguridad y dices, ole. Porque al final del día son skills que si quieren hacer algo lo pueden hacer, digamos, vía remota o vía digital, pero son skills que realmente les van a dar un cambio en la vida. O sea, son skills que nosotros creemos que son muy importantes y acercar a estas nuevas generaciones a temas de tecnología es muy importante. Y, por ejemplo, el tema de UX, aparte de todo lo que ya hablé, cuando tú piensas en una generación o que UX lo comparo con streaming, cuando yo era chico, las interfaces, los programas que usaba
eran horribles, pero funcionaban. Sí. Pero a mí me tocó vivir una transformación digital. Entonces ya estabas agradecido de que funcionara el programa, aunque fuera gris con botones cuadrados en negro. Al menos funcionaba. Sí. Pero las nuevas generaciones tienen una experiencia totalmente diferente, que nacen con un teléfono y un user experience espectacular. Entonces, una mala experiencia vas a perder un cliente. Entonces, ya no es nada más el hecho de que tengas los assets, es también cómo traes nuevas cosas. O sea, por ejemplo, lo de IPO Prime o cómo traes un tema de que puedas hacer como vibe coding para poder hacer tus temas de trading. Entonces, yo creo que engloba no solamente traer más assets, porque más assets con una mala experiencia va a seguir siendo una mala experiencia. Entonces, nos estamos esforzando en traer mejores assets, nuevas funcionalidades que nadie más en el mercado tenga. Sí. Y al final del día estamos viendo hacia dónde va el mundo. Y AI llegó para quedarse. Y nosotros, yo veo muchas veces la gente avienta el tema de AI como forgiven y nada que ver. Pero nosotros nos tomamos muy en serio y estamos realmente tratando de traer la mejor experiencia para los usuarios. Sí, se adaptan a medida que van surgiendo nuevas herramientas, novedades de mercado, tecnología sobre todo. Digo, ¿cómo hace BitGet para estar tan al día con esos desarrollos? ¿No? Porque veo otros exchanges y mantienen con prioridad ser un espacio de intercambio de criptodivisas y fiat. Y se acabó. Y están presentes, pero en el caso de ustedes tienen una utilidad y un deseo de abarcar más áreas. Claro, y al final, si tú te pones a pensar en si te quieres ir a lo más básico, ¿qué es lo que necesitas? A ver, nosotros, para que un exchange funcione bien, necesitas tener liquidez. Sí, si no hay liquidez, no hay eficiencia, y eso te lo va a matar. 2, clarísimo. El tema de compliance, que nosotros estamos súper encima del tema de compliance. Tenemos un equipo de más de 70 personas trabajando y colaborando con los reguladores para tener porque si no hay compliance, no hay longevidad. Y el tercero es el tema de innovación, porque si no innovas, claro, te quedas atrás y la gente se va por algo más. Entonces, es muy difícil tener que malabarear con estas tres, porque al final del día la innovación puede avanzar muy rápido, pero entonces... Avanza, sí, muy rápido. Sí. Muy rápido y te quedas en 2 semanas, te tomas una semana de vacaciones y regresas y ya hay un nuevo Layer 1, hay un nuevo perp, o sea, tienes todo diferente. Entonces es cómo lo integras, cómo te adaptas, cómo ves qué es lo que realmente hace sentido. Y al final del día, yo creo que muchos de los exchanges al final tenemos esta regla de 80-20, ¿no? Ese 20% de productos que te traen el 80% de los clientes. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que el hecho de tener TradFi realmente, porque no es como que la gente no compra, por ejemplo, cuando lanzamos oro, no es como que la gente no comprara oro. Pero a lo mejor tenían que salirse, ir con el dinero a una tienda y comprar el oro físico, a lo mejor salirse y mandarlo a otra aplicación y comprarle el oro. Entonces, yo siempre digo, el hecho de que lo tengas, digamos, disponible también 24/7, porque tú tienes compras un lingote que me parece súper bueno, ¿eh? Yo respeto mucho, está muy bien. Pero si lo necesitas... Claro, tenés que ir a buscarlo, comprarlo, retirarlo. O estás de vacaciones y te encuentras encuentras un reloj que te encantó o un cuadro que te gustó y lo quieres comprar, pues no vas a ir con tu lingote de oro como... ¿Cómo se llama el de los Pokémones? Jake Paul. Con tu cadena, con tu lingote de oro y ¿qué vas a llegar a comprarlo y vas a romper una parte y se lo vas a dar? No. O sea, el hecho de que tengas la liquidez o que si hay una buena oportunidad lo vendas y puedas invertir. Entonces, es esa facilidad de brincar entre un asset a otro sin tener que hacer como esta pared. O sea, realmente tiramos las paredes y dejamos que todo conviva en un mismo ecosistema. Sí, es un beneficio importantísimo. Lo digo de experiencia propia, que yo utilizo varias herramientas y siempre para hacer conversiones es todo un proceso de eslabones, etapas para lograr mi objetivo final, que es tener dinero en mano, ¿no? Pero si todo coexistiese en un solo lugar, es una ventaja enorme. Sí, como estaba el otro día en un space en X y uno decía que el efectivo, es que lo dijo en inglés, no sé cómo decirlo en español, pero dice cash is useless until you need it. Sí. Entonces, si tienes, pero esas oportunidades a veces salen y no las tienes planeadas. Ese es el problema.
Yo me acuerdo en inicios, al principio, que de repente era, bajó esto, se cayó el mercado y entonces yo era de, bueno, voy a mandar dinero al exchange. Sí, para comprar. Pero espérate, no era nada más el problema de mandarlo y que te tardara 1 o 2 días hábiles, que ya regresó al mismo precio. Pero muchas veces me decía el banco, no mandamos dinero a crypto exchanges. Claro. Les decía, oye, pero es mi dinero, yo decido qué hago con él. Y me dijeron, muy bien que sea tu dinero, con nosotros no lo vas a poder enviar. Ok, me voy a otro banco. O retiro mi dinero y lo pongo yo por cuenta propia. Sí. No, me parece que eso es un factor fundamental. La facilidad de uso, sobre todo para nuevos usuarios, que no tengan estas barreras desde los bancos, del billete, de lo físico, y que sea todo mucho más fácil. Fácil es la palabra, me parece. Claro, y por ejemplo, yo muchas veces cuando hablo del tema de los periodos de cassette, CD y todo esto, cuando hablo del cassette, a mí me gusta hablar mucho de MetaMask, porque creo que es una plataforma que todos usamos, pero no es nada, no es nada amigable. No es amigable. Sí. Y yo me acuerdo perfecto, de repente me decía alguien, estás en un grupo de Telegram o de no sé si existía Telegram en ese entonces, bueno, un grupo de WhatsApp o en Twitter. Sí. Y decían, compren esto. Y te metías y a la hora de querer hacer la compra, querías comprar, no sé, $50, pero el gas fee eran 70. Y decías, ¿qué? ¿Qué es esto? Y entonces era, bueno, voy a meter, pero no puedes meter menos de 50. Entonces decías, o sea, estoy metiendo más dinero de lo que voy a comprar o un NFT o algún otro tipo de asset. Y era, o sea, si no realmente querías hacerlo, te ponía mucho freno. Había mucha fricción. Sí. Y yo creo que eso pasa también con muchas plataformas de DeFi, donde el tema de DeFi a mí me encanta. Y el tema de que sea permissionless, peer-to-peer, tiene mucho... O sea, a mí me encanta. El concepto es increíble. Pero cuando empiezas a ver bien las plataformas, la usabilidad es complicada. Claro. Porque cuando te metes pero bueno, este contrato no está legal. Te empiezan a poner unas cosas ahí, unos captions, unas letras pequeñas que no sabes. La liquidez también a veces no está ahí. Y luego es un tema porque pídele, no sé, a tu tía que haga un bridge o que haga restaking de... Sí, no va a entender. Claramente. No lo va a entender. No. Y yo creo que cuando... O sea, si piensas en el común denominador de la gente, creo que dicen que solo 5% de la población está ahora en cripto. Sí. Pero el otro 95%, cuando van al banco y quieren un producto que les da 4 o 5% de rendimiento, a la gente le da igual en qué o sea, siempre y cuando se los aseguren, no les interesa en qué lo van a meter. La gente va con ojos cerrados y les da el dinero al banco sin esperar. Entonces, muchas veces nosotros queremos justificar el por qué está, si está en Solana o si está en Ethereum o si está en qué blockchain está. A la gente le da igual. Lo que quieren son esos rendimientos. Entonces, es simplificar mucho esta narrativa y hacerla más humana. Y eso yo creo que es lo que sigue. Yo tenía esta pregunta que va un poco al tu rol como CMO. ¿Y qué diferencia ves vos teniendo esta tarea en un ecosistema cripto, en un ecosistema tan nuevo, versus la posibilidad de trabajar quizás en un sistema de banca tradicional como CMO, ¿no? Yo creo que ya no hay manera de regresar. Claro, sí. Para mí es una industria que me vuelve loco. Sí. Es mucho más disruptiva. Es muy disruptiva. Cuando entré tenía la barba toda normal y ahora tengo lleno de canas. Dicen que en cripto es como años perro, que por cada año son 7 años. Pero cuando ves el impacto que estás teniendo y en las futuras generaciones, porque yo casi te puedo apostar que si pensamos en 5 años, a lo mejor el 50% de la gente que salga ya no va a tener una cuenta de banco como banco tal, sino que a lo mejor va a tener un exchange, porque ¿cuál sería la diferencia de tener una cuenta de banco o BitGet? Le ofrece mucho más beneficios y muchas más alternativas. Y si piensas en la gente que está en a lo mejor comunidades remotas, donde no tienen una sucursal. A ver, las nuevas generaciones no quieren entrar a una sucursal, no quieren ir a nada físico, todo lo quieren digital y en el momento. Entonces, para mí,
a ver, sí me lo he planteado, pero siento que me aburriría muchísimo porque yo creo que tiene parte del encanto de trabajar en cripto es que... Desafíos constantes, ¿no? Claro, que te Innovación. despiertes y veas Twitter y digas, Sí. ¿pero qué pasó? Sí. ¿Quién puso un tweet? Sí. ¿O qué hicieron? Y entonces y hay que pivotear. Y a ver, ahora, pero yo creo que en algún momento se va a volver más mainstream. Sí. Porque al final estamos, o sea, a ver, no estamos mucha gente dice que estamos temprano. Sí seguimos estando temprano. Sí. Si piensas en que solo el 5% de la población tiene cripto. Es muy poco. Entonces, sí falta un periodo, pero yo veo la madurez cada vez más fuerte. O sea, si te pones a pensar, y ahora que dijiste banca tradicional, o sea, hace, no sé, 5 o 7 años, alguien que tenía Bitcoin en su tesorería, le llamaban loco. Totalmente. Y estaba loco, ¿eh? Porque los productos no tenían o sea, no están tan avanzados para poder hacer una tesorería. Es decir, no están avanzados para tener el tema de governance. Pero hoy por hoy ya tienes productos que tienen custodia más profesional, que puede ir de la mano con el governance que espera una empresa. Pero, o sea, estás hablando de 5 años y mira tu empresa, digo, Strategy creo que es el extremo. Pero ya tienes gente, yo tengo amigos, por ejemplo, en México que me han preguntado, oye, ¿cómo hago dónde pondría si quiero tener Bitcoin en mi tesorería? Y son gente que no son empresas ni de tecnología ni de nada. Entonces ya empiezas a tener esa gente que está empezando a poner el pie adelante hacia el tema de cripto. Y yo creo que lo vamos a ver cada vez más. Entonces yo creo que si me pongo hace 10 años que empecé en cripto y veo lo que avanzó. No te lo hubieras imaginado. No, muy rápido. Es una locura. Sí. Hace un rato le preguntaba a uno de los invitados ¿en qué momento cree, si es que ocurrirá, cree que ya el tema Bitcoin dejará de ser una duda y ya sea algo indiscutiblemente una reserva de valor o algo con una utilidad, ¿no? A ver, yo creo que el hecho de que el dinero institucional empezó a entrar, o sea, el año pasado, bueno, no sé si fue un año, yo creo que fue hace 2 años cuando aprobaron el primer ETF, ¿no? Sí, 2 años. A ver, empezaron, ¿no? Y claro, estaba ahí BlackRock con el IBIT y estaban algunos otros que comenzaron. Pero, por ejemplo, yo ahora veo también que hay, no sé si conozcas Tao. Sí. BitTensor. Yo soy muy fan. Mira, le fue bien en su momento y... Sí, pero BitTensor yo creo que es uno de estos criptos que tienen mucha usabilidad. O sea, los stablecoins. Y el settlement va a ser instantáneo. No te van a decir, te vamos a enviar el dinero, espéralo en 3 días. No, instantáneo. O si es fin de semana, échale otros 2 días extras. Mira. No, está bueno que al fin y al cabo el ecosistema cripto no se basa solo en el precio de Bitcoin, sino en la utilidad que tiene la blockchain. Claro, ya la gente se cansó de solo... A ver, es que hubieron como los veranos, ¿no? Fue el verano de DeFi, el verano de los ICOs, el verano de NFTs, el verano de... Cada uno tuvo su verano y mucho de esto fue creado en hype. Sí. Y era mucho el rollo pero ya en algún momento también los inversionistas dijeron, ¿cuál es el valor? Claro. Voy a crear un nuevo Layer 1. ¿Y cuál es la diferenciación que tienes contra los otros 8 principales que hay? Entonces yo creo que la gente se dio cuenta que ya la gente no busca ese hype o ese efecto wow, sino que están buscando cosas donde, o sea, diversificar sus portafolios, están buscando yields, ya no buscan el get rich quick scheme, sino que también mucha gente está buscando, oye, por ejemplo, en euros no te dan intereses, o si lo logras conseguir a lo mejor es más como en neobancos, que a lo mejor te dan un 2%, pero si eso lo pones en un euro digital, a lo mejor puedes tener un 5 o 6%. Sí. Entonces ya la gente se va educando más y yo creo que el tema de inversión, yo me acuerdo cuando era chico y yo creo que eso, no sé si en Argentina pasará lo mismo, pero recuerdo que en algún momento quise invertir en algún lugar y fui a ver si podía y me dijeron, ¿cuánto vas a meter? Esto, y me dijeron, vete de aquí. O sea, entonces el tema de poder también invertir, tokenizar, también lo que te permite es poder fraccionalizar. No tienes que tener $1 millón para poder diversificar. Puedes tener 50, $10. Pero puedes tener $100 y meter en 10 acciones. Sí. Puedes crear tu portafolio aunque sea a escala pequeña. Pero ya la gente tiene acceso a esto cuando antes, a mí me gusta decir la palabra te pobrean. Llegabas a un lugar y querías invertir y te decían, ¿cuánto? Oh,
Sí, no, sí. vete de aquí, ¿no? Con ese dinero Sí. ni se Ni te te ocurra. molestes. No, y también te hacía sentir mal y ya no querías volver a buscar nada más porque decías, es que para que me vuelvan a pobrear en un lugar, Sí. ya no quiero ni siquiera hacerlo. Entonces yo creo que eso permite que la gente empiece también a invertir desde una edad más temprana y empezar a tener como esta responsabilidad, porque yo creo que antes lo teníamos un poco más como alejado, pero ahora pues está en la punta de tus manos. Sí, es el gran propósito que tiene la descentralización, ¿no? Que esté el acceso de cualquiera. Sí. Y eso está bueno que haya herramientas que acompañen esa utilidad, como el caso de BitGet. Pero tiene que ir de la mano con educación también. Claro. Entonces vuelvo al punto que te decía, humanizar y educar, porque si no, va a ser muy difícil. Vos, Ignacio, claramente conocés varias regiones, todas las regiones prácticamente. Me interesa a mí saber un poco cuál es, cómo definirías la utilidad de cada región, siendo Norteamérica, Latam, Europa y Asia, si querés. Y África, puede ser. Sí, África también. En el sentido de cómo se está desarrollando cada una en el sector cripto, ¿no? Y la adopción que tienen. Claro, a ver, vamos a empezar con Asia. Sí. Yo creo que Asia es uno de los mercados más avanzados porque la claro. tecnología está a la punta. Sí. Y también, al final, en Asia, en el sureste asiático, también tienes mucho países donde tienen devaluación de las monedas, tienen un poco situaciones complicadas en temas de gobierno. Sí. Entonces, la adopción, pues, es nativa. Yo creo que cuando tú piensas en las regiones sureste asiático, son traders más avanzados. Yo creo que están muy avanzados en el tema de que tradean con leverage, tradean en estrategias mucho más avanzadas. Hay mucho más trading y volumen de trading. Volumen y, sobre todo, y la gente que hace trading, yo creo que el porcentaje son muy avanzados, están muy avanzados. Ahora, si vamos a regresar a la TAM. Para la TAM, a mí me parece que es un mercado donde tiene lo que te dije, need y crave. Claro. Uno, las remesas es brutal. O sea, si tú piensas en países como México, el negocio de remesas creo que es el país, no sé si es el segundo o tercer país con más remesas del mundo. Creo que el primero es India, hay uno en medio y luego está México. Entonces, hay una parte de funcionalidad. También estás hablando de países donde no te dan una cuenta de banco. O sea, no te tienen que dar una cuenta de banco. Hay, por ejemplo, Brasil. Cuando fui la primera vez, yo me impresioné porque estaba en la calle caminando y vino uno a ofrecerme jugos y le dije, no, es que no tengo cash. Claro. Me dijo, tarjeta. Pix. Y yo, ¿qué? En la calle un jugo. Y me compré un jugo con una tarjeta y no lo podía creer. Iba pensando en qué está pasando. Entonces, si tú piensas Argentina también, pues tienen un tema de hiperinflación y cosas que obviamente fuerzan a que la gente también se meta a otro tipo de activos. Entonces, para mí, yo creo que la TAM es un diamante en bruto. Sí. Porque también una cosa es generacional. Y en la TAM somos una región con mucha gente joven. Sí. Si tú te pones a pensar en la cantidad de teléfonos per cápita, la TAM creo que vuela las estadísticas. Mira. Entonces, pues, vamos al streaming age. Si tienes un teléfono, pues tienes acceso. Entonces, yo creo que resuelve muchos problemas reales porque no tienes, o sea, no es como, por ejemplo, vamos a brincar a Europa. Europa tiene digamos que un sistema financiero muy de primera. Sí, estructurado, ordenado. Pero muy aburrido. Sí, totalmente. Entonces la gente que está en cripto está más porque está buscando un producto alterno. O sea, no lo buscan para solucionar o sea, no es una solución a su vida. Claro. Es un extra dentro de sus inversiones. Sí. Entonces les gusta, son muy avanzados. Cada país también tiene digamos que sus especialidades. O sea, por ejemplo, Alemania es un país que o sea, es muy, muy específico en temas de seguridad. Sí. Francia son mucho más de producto más avanzado y product futures, les gusta como la innovación. Entonces, dentro de la misma subregión lo tiene. África va a ser lo mismo que te dije de Latam, pero yo creo que a un nivel todavía más alto. Mira. Porque va a haber, o sea, yo he visto videos de la gente tradeando Bitcoin con el Nokia de Viborita, ya sabes. Sí. Que digo, o sea, un teléfono, o sea, prácticamente análogo. Claro. Con una pantalla ya tradeando sabes. Bitcoin. Tradeando Bitcoin, pero pues porque lo necesitan. Claro. Entonces,
pone una solución. ¿Y qué otra área me dijiste? Y Norteamérica. Norteamérica. A ver, eso Estados es Unidos. Sí, a ver, tienen ahí al Lord Crypto. Sí. Entonces eso va a ayudar, va a permitir mucho. Me encantó la noticia que dijeron que no iba a haber un CBDC de Estados Unidos. Y que pues prácticamente eso lo que hizo fue declarar que el USDC y USDT son pues los dólares digitales para Estados Unidos. Entonces tiene un gobierno que permitió a través de no solo de propaganda, sino que están poniendo leyes y están como pavimentando para ser los principales. Yo creo que Estados Unidos está muy abierto a la innovación, cosa que muchas otras regiones no. Sí. Y frenan mucho los temas de AI, como en Europa. Frenan mucho regulación AI, lo frenan. No, espera, no. Y entonces están quedando un poco atrás. Entonces yo creo que Estados Unidos, la ventaja es, yo creo que siempre ha sido... Sí, sería positivo. Y creo que ahí está interesante ver el efecto globalización, ¿no? La facilidad que es hoy acceder a cripto a través de un teléfono. He escuchado a uno de los invitados que India, por ejemplo, nunca pasó por la etapa de computadoras, ¿no? De PCs. Pasó directamente a los mobile phones. Y asimismo África es otro ejemplo y Latinoamérica también, un poco más avanzado obviamente, pero hoy India es el país con cuarto PBI más grande del mundo. África, bueno, tiene este potencial hacia arriba gracias a esta adopción del streaming platform, como veníamos hablando, y LATAM claramente tiene muchos usuarios. Hoy es común hablar de cripto, ¿no? Cuando en Europa uno habla de Bitcoin y suena raro, o en Estados Unidos también. Bueno, te encantaría oír cuando voy a cenas en Me Luxemburgo y todos son banqueros o del Sí. Banco Europeo de Inversión y dicen, ¿y tú qué haces? Sí. Y cuando digo cripto, veo nada más los ojos que empiezan a moverlos. Pero la verdad es que es increíble porque la gente, cuando yo les platico, porque ellos lo odian. No saben por qué, pero lo odian. Sí, y tienen que. Sí, claro. Realidad. No, totalmente. Pero lo odian y no saben por qué. Yo, por ejemplo, un día estaba en una fiesta de uno de mis hijos, de uno amigo de mis hijos, y una de las que estaba ahí era Wealth Manager. Sí. Y cuando le dije cripto, hizo la cara. Yo ya me la sé. Y entonces le dije automáticamente, y me imagino que tú finanzas tradicionales en el esquema más básico, ¿no? Y me dice, Wealth Management. Y le dije, there you go. Sí. Pero después empecé a hablar con ella y le platico un poco, pero quitándole ese tema como del craziness de cripto, le expliqué, le pregunté cosas, le dije, a ver, vamos a una cosa. Sí. Si ahorita yo te digo, manda tanto dinero a una cuenta, ¿lo puedes hacer? Y me dice, no. Y le digo, ¿por qué? Porque tendría que hablarle al banco. Claro. Y le digo, ¿por qué le tendrías que hablar al banco? Para pedirles que por favor me manden el dinero. Y les tendrías que decir por qué. Y me dice, sí. Y le dije, pero sí es tu dinero. Y le dije, yo ahora doy 3 clics y mando el dinero. El monto que quiera. Sí. Entonces le dije, ¿lo has pensado de esa manera? Y entonces después me dijeron, oye, nos gustaría que vengas y nos des pláticas. Porque sí hay como un gap muy fuerte. Sí. Entonces yo creo que ese gap es donde nos toca a todos. O sea, a todos los que estamos en cripto, porque hay un problema muy grande. Todos los que estamos en el ecosistema de cripto, vivimos en un echo chamber donde nos rebota la información. Entonces te metes a Twitter y todo es cripto. Todos tus amigos, la gente con la que te rodeas, todo es cripto. Sí. Y abres YouTube y es todo cripto. Y abres Instagram y es todo cripto. Pero la realidad es que cuando te sales 2 niveles de tu círculo, te das cuenta que que no todo el mundo sabe. Sí. Entonces todavía hay mucha ausencia de la gente y yo creo que falta mucho la credibilidad. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Al final del día, para mí, o sea, estoy súper feliz, súper orgulloso de estar trabajando con BitGet porque veo que estamos creando un producto que realmente, por un lado, para la gente que le gusta el trading y está avanzado, estamos creando las soluciones más avanzadas con los assets, con el tipo de productos como IPO Prime más avanzados, pero también estamos dando acceso a otras personas que a lo mejor nunca hubieran pensado en tener acceso a un producto para invertir. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que para mí ahorita, o sea, yo creo que este es el camino. Y al final tú hablaste ahorita de India. Sí. Es 1 billón de personas.
1 billón, sí. Somos 8 y ellos son 1 billón. O sea, y yo creo que es lo mismo que la TAM, es generación joven. Sí, y son muy tecnológicos. Joven, 100%. Sí. Entonces, cuando empiezas a ver eso... Sí, atención a India, atención a Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Son buenos indicios y me parece que está bueno a medida que la burbuja se va engrandeciendo más, ya sea por el precio de Bitcoin de forma positiva, que es lo que suele traer ingreso de gente. Digo, está bueno que a medida que eso vaya engrandeciendo haya información correcta, porque en casos previos a la burbuja se engrandeció temporalmente y causó muchos estragos, ¿no? Claro. En 2021, 2022. 2022, uff. Sí. Noviembre. Sí, bravo. Y bueno, el año pasado también, octubre del año pasado. Ah, sí. Es que me parece que lo importante es que vaya creciendo, pero manteniéndose en cierta forma este ecosistema. Claro, yo por ejemplo tuve una plática increíble la semana pasada, también en una de estas fiestas. Sí. En Luxemburgo hay una cosa muy, muy chistosa, que hay un día que es el Día de los Vecinos. Entonces, el gobierno te pone mesas y un asador para hacer un asado para que conozcas a todos tus vecinos. Sí. Y estaba hablando con uno de ellos y le decía, es que, por ejemplo, hay bots que te ayudan a hacer margin trading. Mira. Pero si no quieres, o sea, si tú lo que quieres es quedarte el asset, o sea, si quieres Bitcoin, puedes programar un bot para que compres, y si baja 2%, compras. Si sube 4%, vendes. O si baja, compras, compra, y cuando vuelva a subir lo va a vender. Claro. Pero si al final del día tú te quieres quedar ese asset, pues lo único que estás haciendo es generar un poco de margen a compra y venta, que no puedes hacer mientras duermes, que no puedes hacer mientras estamos en este podcast, porque si quisiéramos tendrías que tener una pantalla ahí, no te haría caso y estaría nada más viendo la gráfica subir y bajar. Entonces yo creo que ahí es donde está el valor. La gente no entiende que no eres Superman y no puedes medir el mercado. Entonces, para eso está copy trading o crear bots o tener herramientas que te permitan estar tranquilo y que si te despiertas y Trump puso un tweet y se fue Bitcoin 10% abajo, pero pusiste un stop y que venda, estás cubierto. Ya estás cubierto. Entonces te despiertas y ya sabes que vendiste, o que si se fue para abajo y llegó a 40, sabes que compraste y no tuviste que preocuparte. Entonces yo creo que eso es lo que la gente necesita y por eso yo siento que así como Vibe Coding vino y la gente está haciendo cosas y los prompts, yo veo a gente que en la vida me hubiera imaginado que están creando unos prompts que digo, impresionantes. Oye, qué increíble. Entonces yo creo que para allá vamos y por eso el hecho de tener AI no solo como una herramienta, creo que el mayor factor de éxito con esto es no solo tener AI para como research o como para investigación o datos, sino que sea activo. Es decir, que puedas pedirle que haga las compras, que ponga las órdenes o que venda. O sea, tú puedes, o sea, ya se involucra, siempre tú teniendo el control. No es como que programes como Terminator al T-1000 y se sale a la calle a comprar lo que sea. Tú le das la pauta y lo va a ejecutar. Entonces, no va a pasar lo de voy a tomar gains cuando llegue a 100 y nunca los tomaste. Claro. No, se hace de manera automática y a través de estas herramientas, ¿no? Sí. Me da curiosidad un poco, mencionaste esto, que vivís en Luxemburgo, quizás uno de los países el mejor país con mejor sistema económico. Creo que tiene el salario mínimo más alto del mundo, si no me equivoco. Sí, no sé si sea Suiza, pero si no estamos en segundo lugar. Sí. Y digo, ¿cómo es el ecosistema Bitcoin ahí? Me imagino que será nulo, o vos serás de los pocos que están desarrollando, ¿no? Está avanzando. La verdad es que yo estoy en una organización non-profitable que se llama Offchain. Mira. Y nos juntamos los miércoles en un lugar y la gente habla de cripto y así. Entonces es mucho de adopción. Pero sí, están los sistemas más tradicionales, más el Banco Europeo de Inversión, el Fondo Europeo de Inversión, el Banco Europeo y todas estas instituciones que dices Bitcoin y les da escalofríos. Sí. Entonces, pues también es interesante porque te toca hablar de esto y ser parte del... Yo creo que todos estamos en esto evangelizando y o sea, me queda claro que cuando estoy hablando me escuchan y cuando me volteo dicen, está loco. Claro. Sí, da un poco de sensación como de batalla entre ecosistemas, ¿no? El tradicional versus el descentralizado, pero a fin de cuentas es
algo que va a suceder y debería ser una tregua, ¿no? Valga la redundancia, de manera progresiva que se va a ir adaptando. Claro. ¿No? Y si tú, o sea, pero también, por ejemplo, si tú te fijas en Alemania, el banco del Estado, sí, creo que ya permite que compres Bitcoin y Ethereum dentro de tu cuenta de banco. mira, bueno, ahí Entonces, va avanzando, es poco a poco, pero yo creo que es también cuestión de que es que yo creo que hay gente que nunca las vas a comer. O sea, la gente que ya no quiero decir una edad, porque no quiero hacerlo por demográficos, sí. porque yo creo que también es mental, porque yo trabajé en un banco cripto antes, sí. Y cuando hicimos un estudio, nuestros clientes eran todos arriba de 50 años. Mirá o sea, vos. la mayor parte es arriba de 50 años. Entonces, yo creo que es más bien un estado de... es como más como un estado la credibilidad que tenga cada uno. Sí, o qué tan avanzado eres en temas de... Yo creo que es gente que es más visionaria, que le gusta el cambio, que le gusta, digamos, las cosas nuevas y que ven el valor. Sí. O sea, creo que el que no ve el valor al día de hoy... Que siga esperando, ¿no? Sí. Algo de lo que no hablamos mucho es, bueno, del token que tiene BitGet, que lo hemos tocado previamente con Caro. Está bueno también saber que la empresa, en base a su desarrollo y utilidad y adquisición de nuevos usuarios, también tiene un reflejo impactado en el token, ¿no? Que es independiente al precio de Bitcoin, que hoy está bajo y quizás el BGB, el token de BitGet, está, bueno, no sé en qué precio está, pero... Está creo que un poco abajo de 2. Mira. Pero sí, a ver, BGB, al final lo que hicimos fue pasarlo a Morph. Sí. Porque quisimos buscar un ecosistema donde tuvieran mayor utilidad. Porque una cosa es tener token. Hoy por hoy en Morph tiene usabilidad porque es el token de governance, de settlement, para pagos. Y Morph está enfocado mucho en pagos. Yo creo que pagos es algo que hace mucha falta en el ecosistema. Sí. Nos enfocamos mucho a desarrollar los rails, los blockchains, los stablecoins, lo que quieras. Pero los pagos fueron algo que todavía hace un poco de falta. Entonces, yo creo que ahora es el futuro, porque mucha gente decía, había una cosa, a veces me gusta decirlo, hubo una moda, creo que fue en los 80s o 90s, de unas piedras y las vendían y decía el Pet Rock, que era una mascota que era una piedra. Sí, creo que lo vi en algún lado. En una película creo que lo he visto. Pero si te fijas, en 2012, 2013, Bitcoin era un Pet Rock. Pues lo tenías en una app, lo veías, pero no servía de nada. O sea, al final no servía. Bueno, sirvió para comprar 2 pizzas por 10,000. Pero al final era un Pet Rock. Pero lo que hizo que esté en el nivel que está ahora es las transacciones. Si te fijas la cantidad de transacciones que hay, el valor, ya puedes hacer pagos, tienes tarjetas y puedes pagar contra Bitcoin. Entonces yo creo que la funcionalidad o poder, porque al final del día es, oye, yo lo tengo, pero si quiero, o sea, al final también tienes, mucha gente me dice, es que yo lo tengo, pero también tengo gastos. Bueno, pues que puedas pagar la luz o el gas con una tarjeta que tengas con Bitcoin. Entonces yo creo que nuestro token, el BGB, el hecho de haberlo movido a Morph, quemamos la mitad de los tokens y eso también es positivo. Se va a valorizar. Y pues ahora estamos en un mercado un poco lento. Sí. Pero pues ya sabes que los mercados cada tantos años ya cambian. Entonces yo estoy ya pidiéndole a Tlaloc, a todos los dioses mayas, que por favor que ya acabe este bear market. Sí. Bueno, y un poco para ir cerrando es cómo ves el desarrollo de BitGet, sobre todo en lo que resta del año, siendo un mercado bajista, según ciertos análisis, cíclicamente corresponde que así sea. ¿Cómo se adapta BitGet a estas transiciones alcistas y bajistas del mercado? A ver, el hecho de que diversifiques los assets, no solamente, digamos, si tú tenías un cliente A que tenía ciertos assets en 3 aplicaciones, si esta persona los unifica, eso significa que vas a traer más assets under management dentro de la plataforma y la gente va a tradear entre diferentes tipos de assets. Ahora, también la gente que a lo mejor hacía trading o que siempre quiso, por ejemplo, en México, que siempre quiso comprar acciones del US Stock Exchange, ahora lo puede hacer. Entonces, vas a traer un diferente tipo de perfil
aparte del que tienes ya como que tuviste Instalado en latente, cripto, claro. ahora vas a traer otro tipo de perfil que a lo mejor le interesa Forex o Sí. le interesan los índices, los ETFs, y el hecho de tenerlo en líquido y en tiempo real, pues cambia un poco. Entonces, yo creo que todos nos tenemos que adaptar y te tienes que reinventar. Entonces, el hecho de traer AI también y traer estos otros productos que estamos lanzando como IPO Prime, Sí. son cosas que, por ejemplo, que la gente a lo mejor nunca había tenido chance de entrar a un pre-IPO porque no tenía el capital. Claro. Pero ahora, pues ya desde 100 ya puedes entrar. Pueden hacerlo. Entonces... Sí, me gusta verlo de esa manera, como una imagen gráfica, que es que BitGet va abriendo puertas en distintos productos y secciones de la empresa, dando la bienvenida, por así decirlo, a nuevos usuarios que incluso quizás no están entendidos a la materia cripto. Así que me parece que es una tarea muy positiva. Sí, Sí. pues vamos poco a poco. Sí. Así que bueno, Ignacio, un placer tenerte acá en nuestro espacio. Disfrutaba mucho estos días en Argentina y veremos cómo se desarrolla todo en los próximos días, semanas. Y bueno, nuevamente gracias. Vale, y muchas gracias por tenerme aquí. Yo feliz de la vida y cuando regrese, yo feliz de visitarlos cuando quieran. Sí, un placer. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Muy bien.